A veces experimentas cosas que te persiguen. Algunas veces, no importa cuántos años pase, no puedes liberarte de un lugar o de un recuerdo. Hay un lugar como este para mí cuando estaba en sexto grado, mi familia se mudó a un lugar en Los Palos. Era un lugar llamado Fallen Butter. El viaje fue impresionante, ver el arroyo caer en cascada sobre las rocas fue la mejor parte de llegar a casa. Pero siempre había algo malo en este lugar. Nuestra casa era una caravana, situada al pie de una montaña en 17 acres de tierra. La propiedad era hermosa, tenía todas las cosas que un campesino sureño necesitaría. Un viejo granero, un cobertizo rodeado por un corral para perros, un arroyo con un estanque de peces y viejos vehículos destartalados esparcidos por ahí. Mi hermano y yo pasábamos los veranos en esta tierra, jugando en el bote de John en el estanque o siendo engañados por nuestro padrastro para cazar agachadizas. Esa noche fue horrible. Nuestro tío y nuestro padrastro hacían ruido para asustarnos, y nos asustaba. Había estos grandes montones de piedra caliza en el frente de la propiedad, lo suficientemente grandes como para subirse a una bicicleta. Estábamos tan lejos de la carretera principal que la policía ni siquiera entró en nuestra entrada cuando llamamos. Era una muesca en la ladera de una colina, con un manantial de montaña y un estanque, y estábamos muy lejos. Solo una caravana en el centro, nadie para escuchar un grito. Mirando hacia atrás en ese momento, mi hermano y yo llegamos a varias, conclusiones difíciles. Para ser justos, no estoy condenando a nadie ni diciendo que esta es una historia real. Puedo decir que las cosas que digo son reales, pero también podría estar equivocado. Antes de comenzar una cacería de brujas, quiero dejar esto claro. Pero para cualquiera que pueda intentar ver las señales, no se pueden descartar las posibilidades. Lo primero que acordamos fueron los barriles. Eran grandes, azules y de algún tipo de plástico. También era un plástico grueso. Encontramos dos detrás del cobertizo. Estaban apilados entre el cobertizo y la cerca, frente a un seto detrás de la casa. Verá, el cobertizo era más pequeño que el granero y estaba cerrado con llave, y un gran corral para perros lo rodeaba. Solíamos tener a nuestro pitbull Gypsy allí. Hace mucho tiempo que no abrimos el cobertizo, pero volveremos a él. En este momento quiero centrarme en los barriles. Era del tipo que Jeffrey Dahmer usaba para hervir las piezas de su víctima en ácido. Apilados detrás de un cobertizo cerrado, estos muchachos simplemente se sentaron allí a la intemperie. Mi hermano y yo no pudimos mover uno de ellos. El otro era ligero como el vacío. Así que hicimos lo que haría cualquier niño, cortamos un cuadrado de la barriga para hacer un bote de arbustos. Usamos una cuerda para escalar y baldés de 5 galones como pontones. Incluso hicimos una paleta casera. Lo extraño es que cuando usamos este barril como bote, no lo lavamos. Había un fuerte olor químico, y mi hermano y yo sufrimos graves quemaduras químicas en la piel después de zarpar. ¿Qué podría haber en ese barril que podría quemarnos la piel? ¿Algún tipo de químico, tal vez algún tipo de residuo ácido? Me molesta pensar en ello. ¿Y si este juego en el que nos reímos y nos hundimos fuera la tumba de un pobre alma? La segunda cosa en la que mi hermano y yo estamos de acuerdo es en la cantidad de vehículos abandonados. Teníamos 2 viejos Plymouth Buster en el establo, de principios a mediados de los 80, supongo, tal vez antes. Algunos Jeep Cherokees también estaban destripados en el patio. Se ve mal y retrasado, pero en 17 acres no es tan obvio como la basura blanca. Estos autos fueron de 1975 a 1995. Cada uno de ellos fue destruido. Ahora nuestro arrendador era dueño de una tienda lejos de la ciudad, donde reparaba autos, así que siempre pensamos que esos autos viejos algún día llegarían a su taller. ¿Por qué entonces fueron eviscerados? Sin estéreo, sin alfombra, nada. No hay señales de que alguien esté orgulloso de comprar esta cosa en el campo. Simplemente se sentaron allí como cápsulas de tiempo vacías, como si alguien se hubiera olvidado de terminarlos. Sé lo que estás pensando. Probablemente es solo mi imaginación corriendo salvaje. Probablemente soy yo viendo las señales que quiero ver, en lugar de lo que es. Es muy probable. Y para ser honesto, espero que esa sea la verdad. Este podría ser un momento oscuro en mi infancia, y mi cerebro no recuerda bien las cosas. Espero que todo esto sea cierto. Pero en mi corazón, sé que no estoy equivocado. El cobertizo. El cobertizo en medio de la perrera. Era más nuevo que el granero, mucho más nuevo, de hecho. Había una cerradura maestra en la puerta. Estaba desgastado, pero nada que una lavadora a presión de gas no pudiera arreglar. Es el cobertizo con los barriles que encontramos. Este es el hangar en el que rompimos la cerradura.
Dentro de este hangar había varias señales de tráfico, señales de advertencia, señales de prohibido estacionar e incluso una señal de alto. También había cajas de leche de efectos personales. Me refiero a 8 pistas en casetes, en CD. Los grandes éxitos de Rod Stewart estaban entre ellos, y ropa. Desde los años 80 hasta los 2000, hubo zapatos para hombres y mujeres, chaquetas y cortavientos. Los CD y los casetes se parecen a las cosas que encontrarías en un automóvil. También había maletas. ¿Por qué todo esto estaría encerrado en el cobertizo, rodeado por una perrera, con grandes barriles azules en la parte de atrás? Si estos bienes pertenecieran al dueño, ¿no los habría tomado? ¿Por qué dejarlos aquí? ¿Por qué encerrarlos? ¿Estos objetos pertenecían a otras personas? ¿Estos objetos provienen de estos autos? Hablando con mi hermano recientemente sobre cómo esto me atormenta, me dio información inquietante. Aparentemente en el área de Fallen Butter de Tennessee en los años 80 y 90 desaparecieron personas. Mi hermano también me recordó los montículos y cómo el dueño quería construir una casa allí. Los montículos eran, lo mejor que pude adivinar, piedra caliza. Las piezas astilladas, como muchos camiones volquete, habían ido y venido, llenando la pradera con roca sedimentaria. Capas y capas han llenado montículos alrededor de 5 acres de la propiedad. Recuerdo saltar sobre él y desear tener una moto de cross. Un verano, prendí fuego a toda la zona. La hierba de los montículos de piedra caliza era hierba seca, fácilmente inflamable con la más mínima chispa. Decidí hacer una apuesta con un amigo y puse mi trasero desnudo en un montículo de hormigas de fuego. El final del cuento, no hagas esto. Para vengarme de estos cabrones tomé un bote de desodorante y un encendedor y me fui bíblicamente a este hormiguero. La hierba seca estaba creciendo más rápido de lo que mi mente podía pensar. Tuve que sacar a mi amigo e incluso mojar los árboles para que no se incendiaran. En retrospectiva, los montículos no tienen sentido. No soy arquitecto, pero ¿por qué alguien querría construir una casa sobre piedra caliza suelta? ¿Por qué querrías llenar un área con piedras sueltas y luego construir una base? ¿No sería suficiente la suciedad? ¿Por qué eran montículos y no terreno llano? Así que tenemos los barriles de plástico ácido detrás del cobertizo, los autos viejos y destartalados, tenemos los montículos de piedra caliza y todos los efectos personales en el cobertizo. Está lo suficientemente lejos para que nadie pueda oírte gritar y sobre un gran terreno. Todos estos elementos juntos forman banderas rojas. La parte que mencionó mi hermano. Lo que más me molesta es que nuestro padrastro fue amable con este tipo. El dueño me refiero. Nuestro padrastro era un gilipollas, joven y tonto y lleno de meados y peleas. Nunca mostró respeto, especialmente a los hombres mayores. Alrededor de este dueño, sin embargo, él era sumiso. Era como si estuviera asustado o desanimado. De todos modos, sigo teniendo pesadillas sobre esta propiedad. Casi siento que me están preguntando. No sé después de todo este tiempo quién vive allí, o si la propiedad está habitada. Sé que tengo que averiguar la verdad. Así que me voy esta noche. Mi esposa estará completamente enojada, pero tengo que enterrar esto. Quizá desenmascare a un asesino. Quizás los espíritus de aquellos que han sido secuestrados necesitan que yo sea su voz para cerrar su negocio frío de una vez por todas. Tal vez solo necesito saber si todo está en mi cabeza. Si no vuelvo, mira los montículos, o el cobertizo, o los barriles. Estoy atrapado allí en alguna parte. Aún ahora me pregunto si no fue ese maldito frío siberiano el que nos invadió por completo, por la histeria colectiva y la alucinación compartida. ¿Qué otra cosa podría explicar la materialización en carne y hueso de esas horribles palabras nietzscheanas? Está muerta y la hemos matado. No me atrevo a pronunciar su nombre. Recuerdo vívidamente las descripciones de los hombres que estiraban esa maldita piel entre ellos para el fotógrafo, y el extraño destello de la lente que estropeó la fotografía al revelarla, algo que ninguno de ellos había presenciado en ese momento. No soy en absoluto un hombre espiritual, criado en una época de tanta racionalidad y ciencia, nunca dado a la superstición ni a los adornos del mito. Qué pasmosamente irónico que ahora desee algún poder al que invocar, ante el cual postrarme, al que implorar misericordia. Ahora que podemos estar seguros, en el vasto cosmos más allá del alcance más lejano de nuestros instrumentos astronómicos, no hay nada que responder excepto un silencio aullante. Entiendo que he visto cosas durante las guerras que ningún hombre debería ver y, de hecho, pensé que nadie podría verlas.
Recuerdo una fotografía de un parecido asombroso con la que he mencionado y, aunque no estuve presente en el calvario, me la contaron más tarde con horribles detalles y me mostraron la evidencia física, impresa para siempre por algún fotógrafo perturbado. Fue un hecho nacido de la guerra de continuación, y nuestros hombres se encontraron tras las líneas enemigas y desesperados. Puedo comprender por qué actuaron siguiendo un instinto tan bajo y voraz. Es una reliquia desafortunada de nuestro pasado primitivo, a veces visitado en tiempos de angustia inimaginable. Pero no sé por qué eligieron capturar ese momento, como para conmemorarlo, congelarlo tan sólidamente como el paisaje infernal finlandés que los rodeaba. En la fotografía se extendía entre varias ramas y la mano de un soldado oscuro estiraba la piel de un antiguo camarada. El efecto era como las alas pálidas de un ángel o un murciélago monstruoso y demasiado humano animado en los árboles. En un carro cercano se colocó el resto del material. Un trozo de pierna, una mano congelada y, lo más terrible de todo, la cabeza de un hombre traicionado por sus compañeros, con los ojos cerrados por el frío intenso, como si estuviera dormido. No podía tener más de 20 años en vida. Estas y otras atrocidades las presencié durante la guerra, pero ahora todo parece un recuerdo lejano, restos de una época más inocente. Recuerdo esas imágenes perversas de la barbarie del hombre solo porque palidecen en comparación con las que obtuve en esa expedición. No habíamos viajado a ese país inhóspito con ningún propósito tangible. Un colega, cuyo nombre era Richard Tatter, había propuesto una hipótesis de lo más absurda, ya que era un hombre de ciencia y de educación católica, cuyos principios nunca lo abandonaron ni siquiera cuando alcanzó la prominencia en su campo como geólogo e historiador. Ambos éramos veteranos de las guerras y tuvimos la desgracia de vivir para ver las primeras descargas de una tercera que comenzó en algún remoto país del este y que prometía ser peor que sus predecesoras. Me reveló su creencia, pues era exagerado llamarla una hipótesis comprobable, de que Dios había abandonado a la humanidad a sus propios designios, como lo evidenciaban la sucesión de guerras y la aparición de horrores como el gas mostaza y la bomba atómica. Le pregunté en broma a Richard qué hacía Dios entonces con todo su tiempo infinito, si no vigilaba el panorama de la Tierra. Donde yo esperaba una réplica jocosa, los ojos de mi compañero se hundieron y se quedó callado. Sin decir palabra, sacó de su escritorio un librito sucio, como el diario personal de algún rústico hombre de la frontera. Al abrirlo ante mí, mostró un texto minúsculo y apretado de contenido indescifrable. Le pregunté en qué idioma lo proponía. El idioma de Iu, del que he pasado el último año traduciendo fragmentos. Parece seguir alguna variedad del sánscrito antiguo, con extraños ejemplos de griego, romano e incluso ruso moderno. Lo recuperé durante un estudio geológico para las centrales hidroeléctricas a lo largo del Angara, en una cabaña remota de mobiliario escaso y rudimentario. Créanme, ningún hombre viviría allí y prosperaría, y mucho menos sobreviviría. Nada de los alrededores mostraba los instrumentos delatores de un trampero. No había ni siquiera un pozo de fuego para cocinar, ni una cama. Era estéril pero claramente mantenido y de construcción sólida. Pero escúchenme ahora. En un año he traducido solo una frase de las 400 páginas aproximadamente. Una frase dentro de esas líneas de prosa apretadas y enloquecedoramente condensadas. Decía, me esconderé. Y la firma al final de la extraña novela, en un inglés inconfundible. Y lo que parecía perturbar más al pobre Richard era el evidente estado de finalización de las memorias, cuyos detalles seguían siendo un misterio para él. Su extraño comportamiento durante el último año no había pasado desapercibido para mí, pero no lo había atribuido a otra cosa que a la tensión de un erudito sobrecargado de trabajo y a los dolores acuciantes de la vejez. Y sin embargo, allí estaba él, negándose a ceder en cuanto a la autenticidad de su artefacto. Yo podía dar fe de que era real. De que alguna persona había firmado con esas extrañas iniciales. Acepté, pero llegar al extremo de decir que el señor mismo había escrito esto, era una tontería de lo más inquietante. Pero Richard no se dejó apaciguar. Decidí que nos tomaríamos una licencia los dos, con la esperanza de que otro viaje a aquella choza, que sin duda llevaba mucho tiempo arruinada por los elementos, aliviaría su sobrecargada mente y volvería a ver racionalmente. Con ese plan, partimos hacia Siberia, tomando la línea principal Baikal-Amur durante un tramo del camino, una gran maravilla de la ingeniería iniciada por aquellas hordas de prisioneros de guerra alemanes y japoneses y terminada por las manos voluntarias de jóvenes rusos años después. Richard jugueteó con su maldito libro durante todo el viaje, como si todavía pudiera extraer alguna información de sus divagaciones.
Evitó el campo por el que pasábamos, pero en un intervalo hizo una extraña observación. Si el permafrost se derritiera alguna vez, los raíles y el tren condenado que los recorre se hundirían en las turberas de abajo. Richard no dio ninguna explicación y permaneció en silencio hasta que emprendimos la parte a pie de nuestro viaje. De esa fría y tranquila caminata poco puedo decir. Richard se ocupó del libro, más absorto que antes, de modo que la tarea de la orientación recayó por completo sobre mí, con solo alguna pista ocasional de mi colega sobre dónde se encontraba su cabaña fantasma. Por algún loco sexto sentido o por suerte, nos llevó al lugar sin desviar mucho la atención de su lectura, y allí estaba la cabaña. Los bancos de nieve casi la habían cubierto y nos pusimos a la tarea de cavar un camino hacia la única puerta, una labor en la que Richard nunca vaciló. Empujó hacia adentro con determinación celosa, y su descripción anterior resultó ser cierta. La habitación solitaria no contenía nada de importancia, aparte de un taburete y una mesa o una construcción deficiente. Si Richard había esperado encontrar al Señor Todopoderoso sentado en su trono, rodeado de querubines cantores, se sintió muy decepcionado. Pero no tenía intención de desesperarse. El hecho de que la cabaña estuviera allí le pareció prueba suficiente, e insistió en sentarse en esa mesita fea y examinar el libro más a fondo, como había hecho durante el año anterior. No me opuse demasiado a ello, con la esperanza de que una hora o más de contemplación pudiera romper su trance, pero mientras temblaba afuera, me empecé a preocupar cada vez más por el hombre. Después de que hubiera pasado una hora según mi reloj, salió de la desolada morada, con los ojos desorbitados, y por un breve momento le temí. «Los cuadernos», dijo. «Dame los cuadernos». Habíamos traído con nosotros, entre los suministros más prácticos, nuestro equipo académico habitual, mucho papel y bolígrafos. No podía esperar a que buscara en los paquetes y los abriera, arrojando los artículos a la nieve sin control hasta que alcanzó su premio, y después de eso regresó al escritorio de adentro, sin siquiera cerrar la puerta detrás de él. Con una renuencia que nunca entenderé, pero que ahora sé que estaba más que justificada, me acerqué a él por detrás. Sus hombros y el brazo que sostenía la pluma se convulsionaron, como si hubiera sufrido un ataque o el frío lo hubiera afectado. Lo llamé por su nombre y no hubo respuesta. Y cuando me coloqué a su lado para ver lo que estaba transcribiendo en las páginas en blanco, me sentí enfermo. Ningún hombre podía escribir tan deprisa, con tanta fiebre. Su mano se movía como las alas de un insecto, sino con mayor rapidez. En cuestión de segundos llenaba una página y pasaba a la siguiente. Comprendí con terror que su estrafalario ejercicio de destreza no producía un galimatías, como yo había supuesto, sino caracteres rusos legibles. Aunque la frecuencia con la que pasaba las páginas y pasaba a otro libro cuando el primero imposibilitaba un análisis detallado, deduje por unas cuantas frases sueltas que parecía estar dictando la Sagrada Biblia entera, como de memoria. Pero todo el tiempo sostenía en la otra mano ese maldito diario, que estudiaba incluso mientras escribía. Me negaba a creer que en realidad estuviera traduciendo esa reliquia de mente. Sin duda, un hombre de su origen podía recitar la Biblia entera. No era algo inaudito en hombres dedicados. Pero en cuestión de minutos había concluido el libro de las revelaciones y seguía escribiendo, sin dejar de mirar su hallazgo, y esta locura continuó durante unos 40 minutos, hasta que llenó todos los trozos de papel en blanco que habíamos traído. El hechizo de locura pareció abandonarlo, porque por fin se quedó sentado en el escritorio, respirando pesadamente, cubierto de sudor a pesar del frío. Dejó el viejo diario a un lado y se volvió hacia mí en su asiento. Nunca olvidaré sus ojos y la multitud de penas y horrores que contenían. Esos no eran los ojos de Richard. No era la voz de Richard la que hablaba, sino algo destruido. Lo matamos. Lo matamos. Realmente lo matamos. Esto repitió, y ninguno de mis esfuerzos lo sacó del estupor. Pronto perdió la fuerza y se deslizó contra una de las paredes, sentado indefenso, murmurando para sí mismo. Sabía que ahora estábamos en problemas, con el estado de mi compañero. Le preparé una comida con el juego de cocina portátil e insistí en que comiera algo, lo cual hizo con pasión y solo a instancias mías. Esperaba darle tiempo para que recuperara fuerzas y sentido común, para que pudiéramos emprender el viaje de regreso. Mientras tanto, la mesa y sus libros dispersos atrajeron mi atención. No quería alimentar sus delirios, pero supuse que tal vez sus divagaciones contuvieran alguna clave para su repentino estado maníaco. Empecé con el primer libro. Como ya he dicho, se trataba de una recitación exacta de la Biblia del rey Jaime I, pero no sin desviaciones que me desconcertaron.
No soy teólogo, pero incluso mi conocimiento superficial del texto que contenía me indicó que esta traducción tenía añadidos, algunos párrafos enteros que ninguna Biblia contenía. Estos añadidos y divergencias iban desde alteraciones importantes del texto original hasta pasajes completamente nuevos que añadían detalles o incluso cuestionaban los capítulos. Y así seguía y parecía que ninguna página sobrevivía sin modificaciones. No pude soportarlo más y procedí a leer el libro de las Revelaciones, cuyos detalles, ya extraños y espantosos, habían adquirido un terror y una claridad insondables. Más allá de esta traducción comenzaba lo que supuse que era un diario en primera persona. Empezaba con "Yo soy", y relataba una historia increíble, como una oscura mitología olvidada. El hecho de que estas palabras nacieran de la imaginación de Richard me enfermaba. En verdad, parecía que se había convencido de que estaba traduciendo las memorias mismas de Dios en la carne, que había bajado de los cielos, había tomado forma mortal como su hijo antes que él y se había escondido en los bosques, tan lejos del hombre como podía llegar, para escribir una crónica y luego olvidar su creación bastarda. Siguieron descripciones tan vívidas de locura que me pregunté si yo mismo no había soñado con esa lectura terrible. Describió cómo los ángeles fueron hervidos en una gran sopa y consumidos antes de su partida, para que no necesitara darse un festín con los animales o las plantas del mundo. El autor relata con todo detalle la agonía de tomar forma física, la condensación de su totalidad en una singularidad que tardó años en adquirir una forma satisfactoria. Describió esos años como un vagabundeo líquido, un fantasma de niebla sangrienta y efluentes incipientes que rondaban los bosques. Habló de las guerras con tal desapego apático que me pregunté cuán cruel debía ser una persona así para describir el sufrimiento en términos tan insensibles. A medida que avanzaba la diatriba, se convirtió en una diatriba de una extensión excepcional. Una y otra vez, el escritor insistió en que él no tenía culpa, que era completamente inviolable en todos los aspectos. La degradación de su conciencia suprema a una mera masa de grasa impulso eléctrico lo atormentaba y parecía infundirle una especie de locura. De todos los hombres, elogió a Hitler, Stalin, Gengis Khan y tantos carniceros sin nombre que llenan nuestros titulares con escandalosos actos de depravación contra sus semejantes. Ellos tenían la llave del cielo, dijo. Arrojé el libro a un lado y me dispuse a marcharme de inmediato, pero Richard se puso de pie de repente y me tomó la mano. Me miró a los ojos con determinación de acero, no con la tristeza insensata que había expresado antes. Lee el resto, dijo. Lee el resto. Supuse que no tenía intención de permitir que nos fuéramos hasta que yo le hubiera hecho el favor, y temí el estado en que podría sumirse ante mi negativa. Así que empecé con el último libro, y su contenido me desarmó de toda razón y racionalidad, como evidentemente había hecho su creación con el pobre Richard. El narrador no dio ningún año. Deduje de las descripciones de los campos de trabajo que fue poco después de la Segunda Guerra. El Ejército Rojo lo había encontrado por pura casualidad, y de inmediato supe que estaban viendo el rostro de Dios, aunque ese rostro fuera una maraña de ojos, nariz, barba y cabello desgreñado, una persona completamente desprovista de humanidad. Los militares y los científicos no lo contemplaron con admiración, sino con terror, y no se postraron a sus pies para adorarlo y derramar lágrimas, sino que inmediatamente lo ataron como prisionero y lo llevaron a una prisión. Su deterioro era tal que no pudo resistirse. Un odio innato cautivó a sus captores. Una repulsión primordial hacia su descubrimiento los impulsó a continuar. Incluso los científicos encargados de analizar el espécimen, con la esperanza de que pudiera contener secretos beneficiosos para los soviéticos, se apresuraron en su tarea y solo se acercaron tímidamente al extraño de la camisa de fuerza, no por miedo sino por asco. Parecía que de él se desprendía algún valor científico y, si había más, los oficiales lo detuvieron. Durante 10 años ejecutaron a esa criatura de ojos legañosos que se hacía llamar Yu cuando aún podía hablar. Sobrevivió al pelotón de fusilamiento, se retorció en el extremo de una soga durante meses, soportó quemaduras y electrocución. Pero cada nueva tortura parecía socavar la voluntad y la constitución del temido prisionero. Finalmente, varias explosiones de hidrógeno, detonadas en sucesión, resultaron eficaces para penetrarlo. Parecía una víctima de quemaduras y su estado era tan catastrófico que, cuando un oficial solitario se acercó a él y disparó un solo tiro de su pistola, acabó con la criatura. Oficialmente, fue ejecutado por crímenes contra la humanidad. Temblando, parecía que entraba y salía de mis cabales. Reuní suficiente rigor científico para preguntarle a Richard cómo había continuado esa narración, si su autor estaba así atado y maltratado.
Richard respondió sin pasión. Le permitieron seguir escribiendo, documentar todo lo que le infligieron, y escribió hasta el final, hasta que detonaron la primera bomba y se llevaron el diario. Entonces supo que moriría. Solo puedo especular sobre lo que ha sido de Richard desde esa terrible excursión. Ha desaparecido y temo lo peor para él. Incluso ahora pongo en duda mi recuerdo de los hechos, sin el único testigo que verifique mi memoria. Pregunté a un amigo personal que ocupaba un alto cargo en el ejército, y solo se rió de mis vagas preguntas, y no lo culpo. Por supuesto, no se había producido tal locura, y si por alguna insondable casualidad hubiera ocurrido, no habría ningún registro de su ocurrencia. Antes de su fuga, Richard se llevó consigo el diario y sus aparentes traducciones, y no queda nada del acontecimiento excepto lo que escribo ahora. En verdad, había pensado enterrar todo el asunto en los recovecos de mi mente, aceptarlo como el triste deterioro de un hombre que una vez fue orgulloso. Pero cierta sospecha, que se arrastraba en los límites de mi vieja imaginación, me obligó a guardarlo para la posteridad, aun cuando sospecho que tal acción pronto será discutible. Perdónenme una digresión filosófica, que no es mi estilo habitual, pero posiblemente sea apropiada para la conclusión de esta narración. Si esa cosa que no nombraré fue asesinada por crímenes contra la humanidad, y nuestro mundo aún persiste, ¿no conduce esa paradoja a la conclusión de que de alguna manera nos hemos librado de un gran mal incognoscible que ha prevalecido sobre nosotros desde el amanecer de los tiempos? ¿No deberíamos ver una nueva era sobre nosotros, como proclaman en sus canciones esos jóvenes esperanzados? Si se corta la fuente, ¿de dónde surgen entonces los nuevos terrores? ¿Por qué el mundo no se dispersó simplemente como lo hizo Richard? ¿Y por qué, cuando me acuesto por la noche y miro hacia el vacío infinito en las tardes sin nubes, mis ojos debilitados perciben cada vez menos estrellas cada día que pasa? Ya lo habíamos encontrado. Dios ha muerto y lo hemos matado. Lo que sigue es una confesión escrita obtenida por el FBI, que se ha filtrado al público. Se recomienda discreción al lector. Nuestra misión: dar a los jóvenes la oportunidad de experimentar la edad adulta. Hombre, casi hacen que suene noble. Eso es lo que pensé mientras me desplazaba por la sección acerca de daylord.com, un sitio, con sede en China, creo, que vendía carnés falsos como rosquillas. Era surrealista ver algo así, un sitio que vende carnés de conducir falsos a niños con un texto de ventas inspirador. Yo tenía 18 años en aquel entonces, por lo que, junto a 4 de mis amigos más cercanos, nos propusimos inevitablemente el objetivo de conseguir una de esas ofertas grupales para conseguir carnés falsos. $60 por persona, algo así. Si ibas solo, eran más de 100, y como todos estábamos de acuerdo pensamos que qué más daba. Después de investigar un poco en algunos sitios sospechosos sobre la mejor manera de preparar la información de tu falsificación, estaba listo para hacer mi pedido. Primer paso: usa tu nombre real, pero un apellido falso. Así el portero no te echará a la calle después de que tus amigos te hayan estado llamando Jaque todo el rato en la cola, aunque en tu DNI ponga Fabio o algo así. El apellido falso, bueno, vamos, no hace falta explicar las razones. Mi verdadero nombre es Jaque Dalton, así que uso el nombre Jaque Norman en mi DNI falso. Segundo paso: usar la edad de 21 años. Aunque es genérica, es una edad común, y hay mucha gente que tiene, de hecho, 21 años. No hace falta estirar la edad. Tercer paso: tu foto. Asegúrate de que la iluminación sea uniforme. De hecho, una vez conocí a un tipo al que pillaron porque, en su foto de carné, la mitad de su cara estaba cubierta por sombras. No tenía ni idea. ¿Y por qué iba a saberlo? Era un estúpido de 16 años. Cuarto paso: la firma. Haz que parezca que no estás en el jardín de infancia. Y asegúrate de que es el nombre falso que se te ocurrió, y no tu nombre real. Quinto paso: la dirección. Hay mucha gente que se equivoca en este punto. Algunos se inventan una dirección completamente falsa, pero luego no la recuerdan cuando un portero sospechoso les pregunta. En lugar de eso, usa el número real de tu casa para que puedas recordarlo, luego cambia la calle por una falsa y cambia el estado por el que ponga tu DNI. Muy fácil. Muy fácil. Así que recibí mi documento falso por correo, revisé profusamente el buzón durante las 2 semanas siguientes para asegurarme de que mis padres no interceptaban mi paquete, y tenía muy buena pinta. Vivo en Asheville, Carolina del Norte, y mi carnet falso era un permiso de conducir de Tennessee, el estado limítrofe con el mío.
Vivo en el 308, así que la dirección de mi DNI era un lugar de Tennessee llamado 308W, fácil de recordar. Mis amigos y yo, o debería decir Jack Norman, lo pasamos en grande aquel viernes por la noche. Burlamos a los porteros, compramos cajas de cerveza, entramos en los bares y tomamos chupitos con las propinas que nos habían dado en el trabajo. Fue genial. Mi amigo Sammy y yo estuvimos de juerga al día siguiente, el sábado por la tarde. Estábamos con resaca y un poco aburridos, viendo cosas en YouTube y leyendo cosas en foros. Mientras navegábamos por 4chan, descubrimos que había un hilo sobre Idlor, el sitio del que obtuvimos nuestras falsificaciones. Decidimos hacer clic en él para ver qué tal les había ido a otros con sus carnés falsos. Había pequeñas quejas. El luz es un poco alto o la firma parece estirada. También había críticas elogiosas. Y entonces, nos encontramos con algo que era un poco extraño. Había un subhilo titulado: ¿La dirección que inventé para mi DNI es una dirección real? ¿Alguien más se ha dado cuenta de esto? A continuación, media docena de comentarios afirmaban lo mismo. Naturalmente, Sammy y yo fuimos a buscar la dirección que me había inventado. Allí estaba en Google Maps. 308 Whitebrook Lane, y en Tennessee, nada menos. Pensamos que tal vez Idlor usaba direcciones reales por realismo, pero seguramente eso sería ilegal. No soy estudiante de derecho, pero eso parecía una forma de suplantación. Pero hubo algo que realmente nos llamó la atención. Algunos de los comentaristas afirmaron que las casas tenían dinero escondido entre las tablas del suelo, mucho dinero. La más convincente era que tal vez las casas eran narcopisos utilizados por el mismo cártel que vendía los carnés falsos. Sammy y yo, que éramos estudiantes de instituto sin blanca, no tardamos en dirigirnos a la dirección, que estaba a solo unas horas de mi casa. Ya estaba anocheciendo cuando llegamos. La casa era un domicilio que tenía 2 pisos y tenía una valla de tela metálica que rodeaba la propiedad. En el patio trasero había un gran roble que se cernía sobre la casa como si la protegiera. Más allá había un bosque que se extendía hasta el siguiente barrio. Sammy y yo salimos del coche y nos dirigimos a la propiedad. La verja de alambre chirrió cuando la abrimos y la atravesamos. Caminamos por la hierba llena de dientes de león y subimos los escalones de la puerta, abrimos la mosquitera y llamamos. No hubo respuesta. Llamamos varias veces más y seguimos sin respuesta. Amigo, dijo Sammy, entremos y busquemos el dinero. Claro que sí, respondí. Entramos. El lugar tenía muebles y parecía que alguien aún vivía allí. Pero todo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo, y nunca estábamos a más de 1 metro de una telaraña, así que estábamos bastante seguros de que la casa no había sido habitada. Aún así, teníamos nuestras sospechas. No sé, tío, dije, puede que estemos invadiendo una propiedad privada. Mira, dijo Sammy, no voy a dejar pasar un montón de dinero. Destrocemos este lugar, busquémoslo y larguémonos de aquí. Nadie ha vivido aquí durante años. Mira. Sammy pasó el dedo por una repisa, mostrando el fajo de polvo que se había hecho una bola de nieve en la yema de su dedo. ¿Lo ves? Dijo. Sí, respondí. Muy bien, vamos a ello. Destrozamos el lugar. Tiramos los cojines del sofá, rebuscamos en los cajones, despegamos las molduras e hicimos agujeros en las paredes. Ya era de noche y estábamos a punto de rendirnos e irnos a casa. Fue entonces cuando oímos algo. Parecía un televisor. Mierda, tío, dije. ¿Es eso una puta televisión? Sammy y yo nos miramos boquiabiertos. Nuestras sorprendidas bocas abiertas eran pozos de oscuridad. Nuestros ojos eran ojos de insecto. El sonido del televisor venía del piso de arriba. ¿Crees que alguien se la ha dejado encendida? Preguntó Sammy, estúpidamente. Dios mío, tío, suspiré. Estamos jodidos. Probablemente sea algún viejo que no puede oír nada. Solo hay una forma de averiguarlo. Sammy y yo subimos las escaleras. Cada escalón crujía, y cada vez que lo hacía, nos estremecíamos como si nos hubieran pellizcado. Lo que sea que estuvieran pasando en la tele era una clase de anuncio, pero yo estaba bastante seguro de que era un infomercial súper largo, porque sonaba como si la misma voz hubiera estado hablando durante los últimos minutos. Llegamos al último escalón y yo, en primera fila, me asomé por la esquina y contemplé el oscuro pasillo. El pasillo se extendía unos 6 metros y había una puerta al final. Más allá de ella parpadeaba una luz azul. Espero que aquello sea la televisión, susurré. Sammy y yo nos arrastramos por el pasillo. Disculpe. Llamé. Sammy me hizo callar y me dio una palmada en el hombro mientras sus ojos se abrían de par en par. ¿Qué demonios estás haciendo, idiota? Siseó.
Sentimos mucho estar aquí, dije, ignorando a Sammy. Pensamos que el lugar estaba vacío. Nos equivocamos de casa, Y. Mi voz se apagó mientras esperábamos una respuesta. Nada. Llegamos al final del pasillo y empujamos la puerta. La habitación estaba vacía, pero lo que sonaba en el televisor era realmente inquietante. Era un anuncio del tipo Oxyclean, con un tipo que gritaba a la cámara de forma emocionada. En Idlor, te valoramos. Gritaba el vendedor. Puedes crear un nuevo tú que sea mayor de edad. Un tú que puede salir de fiesta con los adultos, entrar en discotecas o pedir una cerveza en su bar favorito. Reúnanse para una compra en grupo y consigan un 50% de descuento en su... Sammy y yo nos miramos perplejos. ¿Qué coño? Pregunté. Vamos, dijo Sammy. Esto es. Nos dimos la vuelta y allí estaba él. O debería decir, allí estaba yo. Era yo. Incluso en las sombras, podía ver que era yo quien estaba frente a nosotros. O yo tenía un gemelo, o había ocurrido algo que estaba más allá de mi comprensión. No podía hablar. Apenas podía respirar. Entré en un estado de parálisis por el miedo. Yo, el otro yo, llevaba la misma ropa que figuraba en la foto de mi carnet falso. El pelo también era el mismo. Algo más también coincidía. La expresión facial. Cuando me hicieron la foto, esbocé una media sonrisa. Y esa era la expresión que el otro yo tenía pegada a la cara, inmóvil, sin pestañear, ni siquiera un tic. ¿Quién eres tú? Le pregunté. Aún con la misma expresión facial, el otro yo habló. Ya sabes quién soy. Tú eres yo. No. Tú eres Jake Dalton. Ese sí. Soy Jake Norman. Iba a hacerte una visita, esta noche. Pero parece que decidiste ser tú quien me visitase a mí. Antes de que Sammy o yo pudiéramos hacer nada, Jake Norman se abalanzó sobre Sammy. Mi clon malvado se abalanzó sobre él como un tigre y le mordió el cuello. Dios mío, el ruido de gárgaras que salió de la garganta de Sammy, esa mezcla de gritos y sangre burbujeante. Sammy. Grité. Intenté apartar a Jake Norman de él, pero el clon estaba firme como una estatua y tirar de él era como intentar arrancarlo del suelo. Retrocedí y me dispuse a correr, justo cuando Jake Norman levantó su cabeza manchada de sangre y me miró con odio. Chillé y me dirigí hacia las escaleras. Miré por encima del hombro justo a tiempo para ver cómo el otro yo rodaba sobre su espalda, se levantaba y empezaba a caminar como una araña tras de mí. Bajé las escaleras volando. El otro yo bajó los escalones caminando como una araña, más rápido de lo que cualquier ser humano podría hacerlo en esa posición. Abrí la puerta de un tirón, corrí hacia mi coche y subí. Cuando puse las llaves en el contacto, Jake Norman pegó la cara a mi ventanilla y la apretó contra el cristal, siseando mientras pasaba la lengua por el cristal. Arranqué el coche y me alejé a toda velocidad. Fui inmediatamente a la policía. Les dije que fueran a la casa y que encontrarían su cuerpo. Cuando lo hicieron, no encontraron nada. Ni siquiera una mancha de sangre. Sospecharon de mí por la desaparición de Sammy. Al final me exoneraron, pero todo el mundo me seguía mirando como si lo hubiera hecho yo. Sé lo que todos piensan. Creen que soy un asesino. Creo que voy a tener que mudarme, probablemente a otro estado, pero esas son las menores de mis preocupaciones. Jake Norman sigue ahí fuera. Y, por Dios, viene por mí. Sé que, tarde o temprano, vendrá a buscarme. Y me encontrará. El hecho es que habría estado mejor en prisión.